años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Seguimos con estas charlas analizando el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, la primera mujer en sentarse en la silla del águila. Y hacemos contacto con la periodista Berenice Rodríguez, a quien saludo por supuesto con muchísimo gusto. Bere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Muy feliz de compartir nuevamente este espacio con tu audiencia. No, hombre, el honrado siempre seré yo, querida. Y lo primero que te preguntaría es, en parte ya lo platicamos ahorita fuera del aire, pero ¿cómo ves al país que recibe Claudia Sheinbaum y los retos que tiene enfrente Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de nuestro país? Pues evidentemente es un país completamente distinto al que recibió Andrés Manuel en 2018. Creo que ya hay muchas cosas bastante sólidas. Para empezar, la consolidación del partido, del propio Morena. Ahorita no es poca cosa que esté en la mayoría calificada en ambas cámaras. Así recibe el gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. También tenemos una economía muy distinta a lo que había dejado Enrique Peña Nieto para su sucesor, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Vemos una economía realmente estable, a mi parecer bastante sana, incluso un peso que como se manejó a lo largo de este sexenio, el superpeso que se pudo contraponer a crisis como la pandemia mundial de COVID. Y aún así siguió saliendo todo en el sexenio de AMLO. Y también creo que hay un gobierno bastante fuerte en lo estructural, o sea, en cuanto a lo territorial, porque digo, Morena ahorita, ¿cuántos estados no tienen su poder? Una muestra de esto fue, por ejemplo, la aprobación de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que decían que había sido fast track y que recordaba mucho a cómo se pasaban las reformas en sexenios anteriores, cuando realmente se debe a que la mayoría de los congresos están con Morena, ¿no? Porque la gente les otorgó el voto. Entonces, eso le da como muchas opciones y muchas ventajas al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para que ella pueda, ahora sí, como lo han manejado desde el discurso, desde el propio partido, consolidar el segundo piso de este proceso que ellos llaman la cuarta transformación. Y que creo que también todo este tipo de ventajas que ella tiene son buenas y también pueden jugar un poco en su contra, ya que generan más expectativas de las que se tuvo con Andrés Manuel a su llegada en 2018, por ejemplo. Entonces, creo que eso será muy interesante ver cómo la doctora lo resuelve y si sí logra cumplir, ahora que ya lo mencionó sus 100 compromisos, como lo hizo Andrés Manuel a su llegada, ¿no? También ahí, como siempre, haciendo este homenaje, ¿no? A los que vinieron antes, a las que vinieron antes. Obviamente, una de las expectativas más altas con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a ser el papel de las mujeres, ¿no? Porque hay mucha expectativa al respecto de qué se puede hacer en políticas públicas, en específico para atender a las mujeres, sobre todo que hay que decirlo, estamos en un país que se podría considerar feminicida, ¿no? Por los altos índices de violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que ahí hay una deuda que tendrá que saldar la doctora, ¿no? Con el movimiento feminista, que la ha impulsado bastante, sobre todo ahora con la idea de que se han roto los techos de cristal, pero también con la propia base electoral de Morena, que también hay que acotar, no los 36 millones de personas que votaron el 2 de junio son militantes del partido como tal, son simpatizantes. Y de hecho llama también mucho la atención que ahora, por ejemplo, otra de las cosas que está mucho en juego es precisamente ver cómo se va a reestructurar también el partido, el propio partido, para ser funcional a los intereses del gobierno, ¿no? Hace rato mencionaba un poco lo de que hay fortaleza en territorio, ahora vamos a ver con el hijo de Andrés Manuel cómo se va también a implementar eso desde el propio partido, ¿no? También creo que hay algo que acompaña al gobierno de la doctora, es el relevo generacional, porque vemos hasta cierto punto perfiles bastante jóvenes en algunos de los sectores más importantes,
También a la par está la renovación de todo el partido de Morena como tal, ¿no? Ahora a la cabeza de Luisa María Alcalde. Entonces, creo que es un proceso bastante interesante el que le va a tocar a la doctora Claudia Sheinbaum ahora resolver. Y claro, también hay puntos muy específicos que no se han logrado atender a lo largo de este primer sexenio de la Cuarta Transformación. Quedan bastantes deudas, una de ellas, por ejemplo, es el tema de la seguridad. ¿Qué te pareció el discurso que expresa durante su toma de protesta? ¿Encuentras simbolismo en él? ¿Encuentras mensajes en algún momento dado en torno precisamente a cómo será su forma de gobernar? Pues para empezar son dos discursos, ¿no? En el primer momento cuando le dan la banda presidencial en el Congreso, es un discurso más histórico, bastante moderado hasta cierto punto, ¿no? Como que está lleno de consignas del obradorismo propias del presidente o expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este lema de primero los pobres, por el bien de todos primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entre otras consignas más. Creo que mm, ese primer discurso es más histórico y como que lo que resalta es el papel de las mujeres, ¿no? Con esta consigna que también fue propia de su campaña, de que no llego yo, llegamos todas. Ujú. Y creo que ahí lo hizo bastante bien en ese primer momento y que también se trató de exaltar en el Zócalo, ¿no? En el templete del Zócalo, ya en este evento público con todos los simpatizantes con, por ejemplo, me pareció interesante que haya decidido tener a representantes de los pueblos originarios e indígenas del país y que todos hayan sido precisamente mujeres las que hayan estado en el templete, aunque ella, digo, su perfil choca un poco con este tipo de creencias, las respeta demasiado, pero pues ella tiene un perfil evidentemente de académica científica, ¿no? Entonces me pareció interesante esa combinación, por ejemplo, eh, no menciona una o no desarrolla el tema de una reforma fiscal, por ejemplo, que es algo muy importante para poder sostener lo que ahorita sería el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que dos cosas. Por un lado, la continuidad de lo que ya se hizo en este primer sexenio con Andrés Manuel y por otro lado, la ampliación de ese proyecto, ¿no? Porque, y la consolidación misma también, hay que decirlo. Entonces, creo que se mencionaron propuestas muy interesantes en estos 100 puntos. Por ejemplo, los nuevos programas sociales que se van a integrar, obviamente la protección a los programas ya existentes, eh, pero no termina de resolverse el tema del financiamiento de todos estos programas, ¿no? Y que, por ejemplo, hemos visto que en otros países en América Latina esto ha sido un punto débil, ¿no? Porque llegan los gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, nuevos gobiernos, y hay un punto en el que si no se atreven a dar estos pasos como esta reforma fiscal, no tienen realmente la economía para poder sustentar, porque como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel, hoy en día prácticamente en cada hogar del país se recibe al menos un programa social, ¿no? Entonces, también a pesar de que ha habido mucha politización por parte de la gente, no solamente son programas asistencialistas o clientelares, sino que realmente hay toda una concepción política de por qué los reciben, también hay un cambio por ejemplo, en otros sectores de la sociedad, porque hay que recordarlo, hace 2 sexenios, antes de Andrés Manuel, cómo se veían o cómo veía la gente que no necesitaba los programas sociales, cómo los concebía, ¿no? Como que era malgastar el dinero en sectores que no eran productivos, que no lo merecían, que no tenían el derecho a. En cambio ahora, por ejemplo, pues creo que ha cambiado mucho la mentalidad en cuanto a la recaudación fiscal, sobre todo en una clase media porque hay que decirlo, todavía los grandes empresarios, tenemos el caso de Salinas Pliego, no quieren pagar, se niegan a pagar, se niegan a retribuir la parte que socialmente y legalmente les toca, ¿no? Entonces, creo que por ese lado falta desarrollar una reforma fiscal, pero también es un discurso del primer día que toma protesta, entonces queda mucho por venir. Creo que por ahí puede haber muchas áreas de oportunidad. Por otro lado, la reciente firma de la reforma de la Guardia Nacional que se integra a Sedena, también eso va a ser interesante cómo responde al tema que ya habíamos dicho, que es muy importante, que es resolver la seguridad en el país. Vimos que la doctora logró bajar los índices de delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Esperamos que eso se pueda replicar ahora a nivel federal, a nivel nacional.
También ahí vamos a ver qué va a pasar con la coordinación con ciertos estados, ¿no? Sobre todo estados que todavía son gobernados por la oposición y que prioritariamente tienen problemas muy, muy, muy fuertes de inseguridad. Estamos viendo, por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Que ahorita es un epicentro del narcotráfico y de la violencia. Entonces será interesante también ver cómo se resuelve por ese lado ese tipo de política en cuanto a la seguridad. Y creo que algo que me gustó mucho, por ejemplo, del primer discurso, cuando le dan la banda a la doctora, es que empieza hablando precisamente del desafuero, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué nos remonta? El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, claro. ¿Eso a qué nos remonta? A que no solamente es una presidenta con A, como ella bien lo enfatiza, la que está llegando al poder, es una presidenta que tiene una larga trayectoria política en la izquierda y sobre todo en el obradorismo. Digo, más allá de que ella haya sido eh, miembro fundacional del partido, ella siempre ha estado al lado de Andrés Manuel, incluso cuando él estuvo en el PRD. Entonces, creo que eso le va a dar bastante solidez a lo que pueda hacer su gobierno si sigue los tintes obradoristas, porque, por ejemplo, ya tuvimos el caso de en la Ciudad de México cuando salió Andrés Manuel de jefe de gobierno, que Marcelo Ebrard, a pesar de que había sido del movimiento de Andrés Manuel y que había sido un personaje cercano, no dio continuidad a ese tipo de proyectos, ¿no? Algo que me llamaba mucho la atención de los 100 puntos que mencionaba la doctora, por ejemplo, es la eliminación del examen Comipems, ¿no? Que es una cosa que falta que se aclare cómo realmente se va a hacer si se pretende que esto comience el próximo año, por ejemplo, porque ¿cómo vas a garantizar que haya educación del mismo nivel, ¿no? O sea, que el derecho a la educación sea igualitario para todos, porque por lo que han dicho hasta el momento, la idea de cómo se va a sustituir el examen sería por proximidad, por distancia. Es decir, que las personas que quieran ingresar realmente ocupen un lugar en los centros educativos más cercanos a sus domicilios, lo cual me parece una idea bastante lógica. De hecho, así deberían de funcionar las ciudades, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a educación y en cuanto a recreación, pero no se ha aclarado eso cómo se va a hacer. Digo, falta que se desarrolle. Otra vez, insisto, fue el primer día de la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno. Y digo, también menciona muchas cosas que ya venía haciendo el presidente Andrés Manuel, ¿no? La ampliación de carreteras, el fortalecimiento del salario mínimo, y mencionó en ese rubro del trabajo algo muy interesante que es que sí apoya la jornada de las 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, que es una deuda que, por ejemplo, no ha pasado todavía, aunque Morena había tenido la mayoría en un primer momento en el sexenio anterior, ¿no? Y sí estuvo la propuesta y no pasó. Ahora me parece muy interesante que la doctora lo mencione dentro de sus 100 compromisos, porque eso le da un peso que antes no tenía. Y por otro lado, algo que también me llamó mucho la atención en estos 100 puntos, sobre todo que lo haya puesto al inicio, en los primeros días me parece, es mencionar el caso Ayotzinapa, ¿no? Que va a seguir con las investigaciones y que seguimos con la promesa de verdad y justicia. Eso me parece polémico en el sentido de pensar cómo termina el movimiento de los padres y madres de Ayotzinapa con el gobierno de Andrés Manuel. Vimos apenas que hace unos días se celebró el 10º aniversario de esta tragedia y el actuar del gobierno federal fue bastante intrigante hasta cierto punto, ¿no? Porque por un lado no había diálogo, pero por otro lado sí se permitió la marcha, pero no se permitió completamente. Hubo ahí una serie de vallas de ese concreto que pusieron para impedir la llegada al Zócalo, y hay mucho descontento de parte de los padres de Ayotzinapa hacia el gobierno. Y pues vamos a ver ahora si le otorgan también el voto de confianza a la doctora Claudia Sheinbaum, porque hasta donde se quedaron las negociaciones con Andrés Manuel López Obrador, se había roto el diálogo, ¿no? O sea, la última reunión que tuvieron previo al 10º aniversario fue que ya no tenían nada más que hablar con el gobierno y que habían decidido romper y que su única exigencia era en este caso, por ejemplo, que volviera el grupo de expertos interdisciplinarios independientes. Entonces, me parece muy interesante que la doctora lo retome, sobre todo que no era necesario que lo mencionara en el templete, porque también
algo que vimos o que yo al menos noté desde toda la cobertura mediática fue que, a diferencia de otros eventos de Andrés Manuel López Obrador, la gente que asistió al Zócalo, en este caso, parecía gente bastante organizada, ¿no? Perteneciente a ciertos grupos o sectores políticos, por no decir que forman parte de la estructura del partido como tal, ¿no? Entonces, eso también me llamó mucho la atención porque obviamente si no estás interpelando, o más bien tu interlocutor en este caso, al menos el día de hoy de la doctora Claudia Sheinbaum en la plancha del Zócalo, no era un sector muy amplio de movimientos sociales, de la izquierda en general, sino, hay que decir, los simpatizantes de Morena o incluso estructuras del partido. No había necesidad de mencionar a Ayotzinapa, a mi parecer. Claro que es una deuda histórica, pero en cuanto al costo político que esto tiene, la compromete demasiado, sobre todo teniendo en cuenta cómo terminó el sexenio anterior. Entonces, creo que por ese lado son puntos importantes. Otro, obviamente, es resaltar la soberanía alimentaria, ¿no? Que es algo que también se estuvo impulsando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La soberanía energética, que se van a mantener, por ejemplo, los niveles de producción de electricidad, como los dejó el licenciado Andrés Manuel. Entonces, creo que, aunque hay muchos tintes de lo que ya fue el primer sexenio de Andrés Manuel López Obrador, también hay propuestas nuevas, como por ejemplo lo del Internet, ¿no? Que eso es algo que el licenciado Andrés Manuel no había contemplado como tal, o que no se le dio, a mi parecer, tanta prioridad en su gobierno. Y ahora la doctora creo que tiene experiencia en eso, porque por ejemplo en la Ciudad de México tenemos el programa de Internet para Todos, que ha sido una gran ayuda, sobre todo en zonas populares y pues sí, de bajo nivel, ¿no? En las cuales no hay acceso a Internet. Entonces vamos a ver también eso cómo se desarrolla, pero creo que ahorita son los puntos que más tengo presentes del discurso de Claudia Sheinbaum. ¿Notas ya una diferencia entre ella y Andrés Manuel? O sea, sus propios antecedentes, sus propias historias, aun y cuando vienen ambos de un movimiento que representan un mismo movimiento, ¿en dónde crees que se den las principales diferencias entre ellos al momento de ejercer el gobierno por parte de Claudia Sheinbaum? Pues aunque los dos podríamos decir que han estado en la izquierda toda la vida y que tienen una trayectoria política, pues por ejemplo Claudia desde el sector universitario, Ujú. y Andrés Manuel desde Tabasco, obviamente, son carreras bastante distintas, y algo que creo que tiene muy claro la figura de Andrés Manuel es que es un luchador social en el nivel más amplio de la palabra, ¿no? No solamente es un estadista, no solamente es un político de partido, efectivamente es también un activista por la democracia, un activista por la vida pública de este país, por los derechos de los indígenas. O sea, ha tenido muchas luchas, y que todos obviamente se engloban en su trayectoria política como tal. Y Claudia creo que tiene un perfil evidentemente más técnico. El más claro ejemplo está en su gabinete, la designación de su gabinete, ¿no? Que son perfiles altamente académicos, ¿no? Con experiencia académica, más apegados a lo científico, también más moderados, porque no vemos personajes radicales de la izquierda como tal, ¿no? Y parece que va a tener un gobierno bastante conciliador y mediador también. Vimos, por ejemplo, que en la toma, bueno, cuando le entregan la banda presidencial, Andrés Manuel no saluda a Norma Piña, y Claudia sí lo hace, ¿no? Es como que creo que las formas sí cambian, y también no creo que Claudia vaya a mantener, por ejemplo, el mismo tono de comunicación, tanto personal como gubernamental, con la oposición, ¿no? O sea, con sus detractores. No la veo, por ejemplo, como Andrés Manuel riéndose como tal. Digo, tiene mucho también humor la doctora, pero es otro tipo de humor. En eso creo que hay diferencias. Y también, otra vez, el papel de las mujeres, ¿no? O sea, que yo realmente espero que la doctora, al llegar como mujer, se pueda traducir en políticas públicas en beneficio para las mujeres. Porque, insisto, me pareció muy bonito y muy simbólico, incluso hasta me conmovió bastante el evento en el templete con las mujeres representantes de los pueblos, pero vamos a ver cómo se traduce eso realmente en políticas.
Creo que esas serían las diferencias que veo en este momento, al menos por los discursos, ¿no? Y por los tintes que ha dado. Digo, algo también importante es que aunque se habla mucho de que se ha acabado con el neoliberalismo y con que se han roto los monopolios y se ha roto con los grandes medios corporativos, vimos a Azcárraga presente en la toma de la doctora, ¿no? Por ejemplo, entonces eso te habla de qué tanto se está rompiendo realmente esa relación. Digo, ya obviamente es una relación fragmentada, pero sigue presente y que más bien ahorita sería analizar cuál es el peso de esa relación. Y por otro lado, tenemos también ahí a Altagracia como la coordinadora de los empresarios en representación de la doctora Claudia Sheinbaum, que a mi parecer, por ejemplo, el discurso que han manejado de esto de la economía que tiene que ser para todos y que tenían unos conceptos que ahorita no recuerdo, pero que realmente eran bastante contradictorios con lo que capitalismo humano, un capitalismo humano, ¿no? Un capitalismo humanitario. La naturaleza del capitalismo es que no es así. Para poder existir necesita sobrepasar por otros. Entonces, me parece preocupante que ese tipo de términos vayan a ser tal vez lo que dirija la economía en lo que va a ser el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, porque son conceptos que hace falta aclarar más porque realmente no tienen sentido, son absurdos, ¿no? O sea, si uno se va a la economía más clásica, no tienen sentido, no puedes hablar de un capitalismo humanitario, ¿no? En dado caso, podrías hablar de tintes del capitalismo que necesita él mismo como sistema para regenerarse y mantenerse y revitalizarse. Pero eso, por ejemplo, se me hace preocupante, pero también lo vimos en el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? O sea, aunque se rompió con ciertos sectores, se siguió manteniendo relación con otros. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Que es el hombre más rico de México y su fortuna creció también en este sexenio, pese a lo que se manejaba en el discurso. Entonces, creo que esos son puntos que hay que tener muy presentes también y ver cómo los desarrolla el gobierno de la doctora. Mi querida admirada Berenice Rodríguez, de verdad, el chamuco del trinche político. Yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación, como siempre, querida. Muchas gracias, Jesús. Gracias por el espacio, de verdad. Y espero que esto sirva. En 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México.